Vamos a compartir en este momento con Natalia Castro, que es enfermera, coordinadora de experiencia del paciente. Diana Gutiérrez García es enfermera y magíster en epidemiología de la Universidad Libre. Bienvenidas. Especialista en auditoría, en docencia universitaria, máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial. Y Juliet Lorena Navarro, enfermera de la Universidad de Caldas, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI, se ha desempeñado en áreas de UCI neonatal, gestión clínica y gestión de la información. Las invitamos a participar en nuestro panel de expertos que hemos denominado Alcanzando la Meta en Prácticas Seguras, en donde ellas desde sus, como decíamos, sus macroprocesos, su experiencia y su metodología, nos compartirán en estos minutos los aspectos más importantes de la metodología enfocada en seguridad del paciente. Muchísimas gracias y bienvenidas. Buenos días a todos. Doctora Diana, seguridad del paciente. En nombre de mi área gestión de la información y de las áreas que me acompañan, gestión clínica y experiencia del paciente, les agradecemos el hecho de que nos hayan invitado a participar de esta 14ª Día Internacional del Paciente. Vamos con ese modelo de atención que tenemos definido, que es un modelo de atención centrado en el paciente y su familia, el cual está enmarcado en nuestros 5 objetivos estratégicos y que está direccionado también a generar valor en salud, que nos lo enmarca la cuádruple meta y que nosotros como fundación, en este momento estamos apuntando a ir a esa quíntuple meta con la equidad. Y pues es importante decir que todos los servicios y las áreas de la fundación estamos alineados pues con este modelo. Ya hablando pues específicamente del área a la que pertenezco, gestión de la información, hoy les queremos contar esa importancia de la información clínica y estadística en la transformación de las organizaciones de salud para fortalecer la adherencia a las prácticas seguras. Dentro de nuestro proceso, entonces nosotros manejamos varios subprocesos, que es entonces datos personales, todo el reporte de normatividad, codificación diagnóstica, generación de información estadística, validación de las bases de datos de GRDs y evaluación de registros clínicos. Cabe resaltar que nuestro objetivo como área es tener una información de calidad, veraz, oportuna, exacta, que sea confiable y que sea pues el manejo confidencial que todos sabemos pues que requiere. Esto que genera una información segura que se transmite y se transfiere a esas bases de datos seguros, informes seguros y indicadores pues que van a derivar en mostrarnos realmente cómo estamos haciendo nuestro trabajo con los pacientes y que nos va a mostrar qué tan adherentes estamos siendo o no en relación a esas prácticas seguras para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Hablando ya específicamente de datos personales, entonces, desde el proceso que necesitamos hacer para garantizar la correcta identificación del paciente, que estas están definidas como las prácticas seguras por los paquetes instruccionales del Ministerio y además hace parte de los estándares de acreditación nacional e internacional, donde la primera meta internacional es la correcta identificación del paciente. Un ejemplo, entonces, es que puede llegar el paciente a la fundación, ¿cierto? Llega a admisiones, lo recibe el cajero, la secretaria y deben hacer uso del lector, ¿cierto?, en el documento de identificación para validar que realmente el paciente que tenemos al lado de la ventanilla corresponde realmente al que se va a atender. ¿Qué puede suceder? Pueden haber pacientes homónimos, pacientes que tienen diferente nombre pero que tienen asignado el mismo número de documento, ¿sí? O por el contrario, 2 pacientes con el mismo número de documento. Es necesario entonces en este momento entrar a validar en las diferentes plataformas como la registraduría, procuraduría, el BEDUA, a ver realmente esa información a qué paciente corresponde. Después de que se logre identificar, este error, se cambia
inicialmente pues en el sistema SAP y después toca cambiarlo en todas las otras plataformas que nosotros tenemos, donde reportamos laboratorios, las patologías que sería Enterprax, AIFA, PATOX, y así entonces ya podemos garantizar que en el momento en que el paciente inicie su manejo y su atención en la fundación, pues en la historia clínica ya va a quedar registrado correctamente el usuario con todos los datos, pues con esa correcta identificación que tenemos allí. Entonces esto debe ser de calidad, debe ser exacto, pues porque no podemos tener un paciente mal identificado, y debe ser oportuno, porque de eso también depende pues que esa atención del paciente se pueda agilizar. Otro de los procesos que manejamos entonces es el reporte de normatividad. Una de ellas es el reporte que hacemos a la cuenta de alto costo, donde reportamos, digamos, las diferentes resoluciones que hacen parte de ella, que es cáncer, hemofilia, VIH, artritis, hepatitis C, enfermedad renal crónica. ¿Qué hacemos nosotros desde el área? Reportamos las estructuras con todas las variables pues que tienen definidas. Este reporte debe ser con calidad, con integralidad, es decir, que entonces tengamos todas las fechas que nos solicitan, los inicios de los diferentes tratamientos, los seguimientos, para garantizar pues que esta data se vaya lo más completa posible a los diferentes aseguradores, quienes a su vez pues deben reportar al ministerio, e internamente esta información nosotros también la entregamos a los diferentes servicios. ¿Esta data para qué sirve? Pues para que se haga una toma de decisiones en relación a ese manejo de las patologías de alto costo con sus pacientes, y sirve también para que se haga gestión del riesgo. Y esta gestión del riesgo es tanto en la institución como extrainstitucional. Otras de las normas entonces que reportamos es la 3374, que es la relacionada con el reporte de RIBS. Validamos entonces estos documentos que son súper importantes, ya que digamos dan aporte a ese objetivo estratégico número 2, que es de sostenibilidad. Tenemos también la resolución 256, donde se reportan absolutamente todos los indicadores de calidad, donde están eventos adversos, caídas, medicamentos, úlceras, infecciones, y con esto nosotros como institución, pues los servicios correspondientes y las áreas toman las decisiones de acuerdo a sus hallazgos, se realizan unos planes de mejora para garantizar pues que esto cambie y vaya, digamos, en beneficio de la seguridad del paciente, y pues se reporta al ministerio. Tenemos también la 2175, que es la resolución que reportamos de menores de 18 años, atención del parto y controles prenatales, la 1552, que es la oportunidad en la asignación de citas, y finalmente la 202, que es la detección temprana y la de protección específica pues para las diferentes digamos patologías o que tiene definido el ministerio, que es importante que se siguen todos los lineamientos definidos, ¿cierto?, para digamos garantizar esa seguridad de la información que se reporta, y así pues dar digamos como satisfacción a esa respuesta tanto del cliente interno como del cliente externo. También generamos información que digamos se distribuye como en varios procesos. Uno de ellos es unos informes diarios que se cargan en la plataforma del ILINED. Allí digamos cada una de las áreas y los servicios a quienes se les generan pueden ingresar a la plataforma, mirar digamos el día anterior cuál fue la actividad del servicio, mirar si hay desviaciones o digamos tienen que hacer correcciones en relación pues a lo que se está trabajando. También los informes mensuales son muy importantes porque cada área y servicio debe revisarlos, mirar realmente si lo que estamos mostrando es la realidad de su área, y asimismo poder hacer las intervenciones, planes de mejora y los seguimientos pues correspondientes para cumplir con esas metas que se tienen definidas en los diferentes indicadores. Aparte de esa información que ya tenemos diaria y mensual, nosotros recibimos requerimientos de todos los servicios y áreas. Entonces les damos respuesta, y esto digamos da cumplimiento para que ellos puedan hacer sus protocolos y sus investigaciones, estadísticas vitales, realizar la trazabilidad de los diferentes indicadores que se manejan de manera transversal en la institución, y pues esto deriva en una toma de decisiones en beneficio del paciente.
Acá entonces tenemos ejemplos de esos informes que se cargan de manera diaria. En este momento estamos utilizando una herramienta que se llama Power BI, donde la idea es tratar de migrar todos los informes que se generan desde gestión de la información para que las áreas y servicios puedan consultar de una mejor manera, que sea más amigable, más fácil y digamos transformarnos pues a futuro ya todos en esta herramienta. Algo que les quería como mostrar y destacar es la información que nosotros generamos para programas educativos, ¿cierto? Informes e indicadores. Pero ¿por qué, digamos, es tan importante para nosotros? Porque sabemos que la educación del paciente es fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos muestran los indicadores? Si realmente ese paciente está siendo o no adherente a ese tratamiento o a esa educación, si le quedó claro la educación que le estoy brindando o no, lo que al final va a derivar en que se me disminuyan los reingresos y en que ese paciente pueda mejorar su autocuidado, al igual que su familia. Entonces es muy importante. También apoyamos en la construcción de todas las fichas de los indicadores clínicos, donde aportamos en el método de medición, apoyamos también a definir esos criterios de inclusión y de exclusión de acuerdo pues a nuestro sistema de información. Otro de los procesos que tenemos es la codificación diagnóstica. Esta es muy importante porque lo que garantiza es que mostremos la real complejidad de la institución. ¿En qué consiste? Nosotros revisamos las historias clínicas de todos los pacientes que tienen un ingreso hospitalario. Entonces se mira desde el momento de la admisión, cuando pasó por urgencias, si estuvo en el servicio de UCI, hospitalización, y se mira en el módulo de los códigos diagnósticos si realmente quedaron registrados todos esos códigos, el código principal, los relacionados y las comorbilidades que puede tener mi paciente. De no ser así, entonces el equipo de codificación lo que hace es de una manera muy juiciosa, con el análisis previo que se hizo de la historia clínica, adicionar esos diagnósticos, sea principal, relacionados o comorbilidades, como les mencioné, para después poder mostrar la morbimortalidad institucional, además que nos ayuda también como soportes para los sistemas de vigilancia epidemiológica de la Fundación, que sería el Comité de Infecciones, el COVE, la misma seguridad del paciente, calidad. Bueno. Otro de los, digamos, procesos muy importantes es que apoyamos la validación de la base de datos de GRDs, que son los grupos relacionados por el diagnóstico. Es un sistema de clasificación de pacientes que lo que hace es que me agrupa a los pacientes en unas categorías diagnósticas mayor o menor y médicos o quirúrgicos, de acuerdo pues al tipo de atención que recibió mi paciente en la institución. Y nosotros lo que garantizamos es que la calidad de esa data, ¿cierto?, de esos criterios mínimos básicos que se necesita para que las otras áreas puedan generar esos informes sean de muy buena calidad, porque con eso se toman decisiones por parte de las diferentes áreas, convenios, las directivas. Además, se hace, digamos, retroalimentación a los equipos de especialistas de acuerdo pues a esos hallazgos que encontramos. En relación a la evaluación de los registros clínicos, todos sabemos pues que el diligenciamiento de la historia clínica es muy importante. Entonces, desde nuestra área también se evalúan los registros médicos y asistenciales, se miran entonces la calidad de estos registros, la legibilidad, que estén completos, que nos estén integrando todos los sistemas de información en esas evoluciones que nos están registrando, en esas notas de enfermería, en esas notas de los grupos de terapia respiratorio, de fono, de psicología, ¿cierto? Porque digamos es un grupo muy grande también de asistenciales a los que se les realiza esa evaluación. Esto entonces digamos tiene varios objetivos. Uno es obviamente cumplir con todos los estándares de habilitación, acreditación nacional, internacional, que sabemos pues que ellos son muy rigurosos en este sentido y pues que debemos cumplir con la norma, y además también apoya para que la institución tenga digamos como esos aportes y planes de mejora institucional. Cabe resaltar entonces que nosotros de acá generamos también informes e indicadores que se le presentan a los diferentes servicios, departamentos académicos, a los jefes de estos departamentos, y de allí se derivan esos planes de mejora de acuerdo a esos hallazgos, y nosotros hacemos un acompañamiento en el seguimiento de ese plan de mejora pues para garantizar que realmente se cumple y que en la próxima evaluación que se haga de esos registros se vea pues el impacto. Aquí como resumiendo un poco lo que les hemos ido contando, entonces nosotros generamos
información de calidad y oportuna, que digamos cuál es nuestro objetivo, que logremos identificar nuestra situación de salud institucional con la morbimortalidad, que podamos identificar esos factores de riesgo que tenemos en relación a esa información que generamos, que es de la atención que se da a nuestros pacientes, que lleve a una evaluación de intervenciones, un desarrollo de políticas institucionales que finalmente me lleve a la toma de decisiones y pues que esto lo que me apunta y el objetivo final es mejorar esas buenas prácticas en el paciente y pues su seguridad. Por último, entonces mencionarles que nosotros como gestión de la información tenemos que estar integrados completamente con todas las áreas y servicios de la Fundación. Acá entonces, como mencionábamos al inicio, está gestión clínica, experiencia del paciente y pues toda la fundación tiene que estar alineada con estos objetivos estratégicos, con esta cuádruple meta que al final lo que deriva en ese modelo de atención que es centrado en el paciente y a la familia y siempre garantizar que vamos mejorando y seamos más adherentes a esas buenas prácticas y garanticemos siempre la seguridad del paciente. Entonces, Diana nos va a contar desde su proceso de gestión clínica cómo apoya para esa transformación de esa adherencia a esas prácticas seguras. Muchas gracias. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Muchas gracias, Julie, y al Comité de Seguridad del Paciente por la invitación. Quiero iniciar tocando uno de los objetivos del programa de seguridad del paciente. Lo voy a leer textualmente para ir narrando esta charla que les traigo el día de hoy. Uno de los objetivos es prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro. Es así que antes de empezar la charla siempre me gusta como decir qué es la gestión clínica. La escuchamos pero de pronto no sabemos qué es. Entonces cuando hablamos de gestión clínica estamos hablando de todos esos conjuntos de estrategias, procesos, procedimientos que involucran a todo el grupo clínico. Con esta integración de este grupo clínico bajo unos principios básicos de eficiencia, eficacia, efectividad, sistemáticamente permiten desarrollar estrategias de calidad y de seguridad del paciente. Desde gestión clínica de la Fundación Valle de Lili, el objetivo principal es la disminución de la variabilidad de la práctica. ¿Cómo lo hacemos? A través de estándares internacionalmente referenciables, estándares actualizados, ensayos epidemiológicos. Por tal motivo, nuestro grupo está conformado por médicos epidemiólogos y enfermeras epidemiólogas. Con lo anterior, nosotros en nuestra práctica diaria tenemos implementada la medicina basada en evidencia. Recordemos que la medicina basada en evidencia nos da un método estadístico, nos da un método científico, nos da un método epidemiológico. Entonces, partimos de la medicina basada en evidencia y articulando, cohesionándonos con todos nuestros líderes médicos, desde nuestro jefe de departamento académico hasta nuestros jefes de servicio académico y todos los especialistas que hacen parte de este grupo de trabajo. Bueno, ahora sí, a contarles un poco de gestión clínica en la Fundación Valle de Lili. Nosotros trabajamos bajo estrategias enfocadas a la eficiencia, efectividad y efectividad clínica. Esas son nuestras grandes estrategias de trabajo. Cuando definimos esas estrategias de trabajo, hacemos nuestra planeación estratégica y definimos todas las actividades que se deben hacer, que se deben mejorar y se deben actualizar a través de las revisiones sistemáticas de nuestros grupos. ¿Para qué? Para apoyar todas las buenas prácticas en seguridad del paciente desde el alcance de nosotros. Entonces, les voy a contar. Hablamos de la disminución de la variabilidad de la práctica clínica. ¿Acá qué hacemos? Formulamos, actualizamos
y damos el apoyo metodológico al grupo formulador de la guía médica. El grupo formulador debe estar constituido claramente por los especialistas que quieran realizar una formulación, una actualización de una guía médica. Nosotros acompañamos metodológicamente bajo nuestros protocolos y estándares institucionales y con esa generación, formulación, actualización de las guías médicas, logramos procesos estandarizados, prácticas seguras en la atención de una entidad clínica a un paciente que asista a la Fundación Valle del Lili. Pero no nos quedamos ahí. También nosotros gestionamos el riesgo y clínico individual a través de las guías médicas. Hacemos un análisis de esos riesgos clínicos individuales y nos comparamos, porque no solamente medimos, sino que también intervenimos los resultados a través de los planes de mejoramiento. Somos una organización centrada en la mejora, entonces tenemos nuestro PHBA inmerso siempre en nuestros procesos. Desde la gestión clínica, para apalancar todas las prácticas seguras, tenemos un proceso importante que son los planes integrales de cuidado y Order Set. ¿Qué son los planes integrales de cuidado? Son todas las consignaciones de las disciplinas médicas o no médicas que atienden una entidad clínica. Entonces se diseña un plan integral de cuidado. En ese plan integral de cuidado, por ejemplo, el paciente tiene ACV, ¿qué le hace medicina? ¿Qué le hace enfermería? ¿Qué le hace nutrición? ¿Qué le hace terapia respiratoria? Se crean unos indicadores clínicos los cuales seguimos y todo esto basado en evidencia científica, logrando los mejores referentes internacionales. Pero este plan integral de cuidado no queda ahí. Dentro de nuestro sistema de información, dentro de nuestra historia clínica, en SAP hay 3 botones donde cuando el médico llega a ese paciente con ACV, el médico activa algo que se llaman los Order Set. Los Order Set son listas clínicas desplegables que nacen de los planes integrales de cuidado. Entonces el médico va a seleccionar rápidamente esos requerimientos, esas prescripciones clínicas de tratamiento médico farmacológico que el paciente requiera. Entonces, ¿esto qué ayuda? A disminuir los errores en las prescripciones. Ayuda además a que la atención del paciente sea más rápida. ¿Por qué? Porque ya no va a transcribir las órdenes, sino que ese médico va a poder seleccionar rápidamente esa lista desplegable. En la disminución de la variabilidad de la práctica con prácticas seguras basadas en evidencia científica, también le hacemos seguimiento a todos estos resultados de las guías médicas. Bueno. También trabajamos la integración de los cuidados médicos y asistenciales. Acompañamos y formulamos metodológicamente modelos de atención integral. Les contamos que la Fundación Valle del Lili tiene 4 tipos de modelos de atención integral: las clínicas, los programas, los centros de excelencia y las unidades funcionales. Entonces, la formulación de un modelo de atención está liderada, acompañamos a ese líder médico que de acuerdo a unos análisis previos de mortalidad se definen qué entidad clínica requiere un modelo. ¿Para qué? Para que ese manejo de ese paciente sea de forma integral, para que ese manejo de ese paciente tenga todas las integralidad de su cuidado, que es las especialidades médicas, las no médicas, su ruta de atención, y poder acompañar a ese paciente en toda su navegación clínica y no clínica, su parte administrativa. Es importante mencionar que estos modelos de atención integral tienen unos estándares, tienen unos estándares previamente y estrictamente definidos, lo cual nos ha permitido tener y crear con el especialista médico estos modelos de atención integral. Gestionamos los desenlaces clínicos. La jefe Juliet nos hablaba de los grupos relacionados de riesgo.
Ellos procesan toda la información, esa base de datos, y llega a gestión clínica. Acá nos articulamos y hacemos todos los análisis de grupos relacionados. Evaluamos las especialidades médicas, la institución, sus indicadores funcionales, sus indicadores de grupos relacionados por diagnósticos. Asimismo, se generan los informes correspondientes para cada una de las dependencias y los planes de mejora si suscitan. También nosotros dentro de la fundación tenemos el seguimiento de indicadores clínicos de efectividad, los cuales formulamos, seguimos, calculamos y le hacemos todo el ciclo que ese indicador requiera. En nuestros análisis de morbimortalidad podemos generar con el grupo médico esos indicadores que se requieran para esa especialidad médica. Entonces también aportamos al seguimiento de los indicadores clínicos, a la formulación, a la revisión de metas internacionalmente referenciables y a la creación de esos indicadores, los cuales se van a seguir en nuestros cuadros de mando, los cuales es una visual donde todos podemos revisar los resultados de indicadores. Es importante mencionar que también aportamos los análisis de casos clínicos. Esos casos clínicos son esas solicitudes que nos hace el asegurador relacionadas a unas causales específicas, por ejemplo, pertinencia diagnóstica, pertinencia en tratamiento, concertación de manejo tratante, y con nuestro grupo de especialistas, los cuales siempre deben haber pares en esas revisiones, se hace ese análisis con evidencia científica, se hacen unas conclusiones y se le da respuesta al asegurador o al área interna que nos lo pida. Y apoyamos los análisis de sucesos clínicos, los cuales son solicitados por los aseguradores. Otro de nuestros procesos es la adecuación de la práctica clínica. Cuando yo les hablo de adecuación de la práctica, les estoy hablando de esos tratamientos que el paciente requiere, que se correspondan a su plan de manejo. Entonces, tenemos un grupo, un equipo que hace toda la evaluación de la evidencia científica, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a nuestras bases de información, las bases de información internacionales, hacemos evidencia científica, clasificamos la evidencia, hacemos todo el proceso metodológico epidemiológico para una buena clasificación de los estudios epidemiológicos, y participamos también en los comités de adecuación. Por ejemplo, llega una molécula nueva, nosotros hacemos toda la revisión de evidencia centrado en eficiencia, eficacia y seguridad, y se generan los informes correspondientes para apoyar las diferentes áreas. Quiero mencionar que todos los procesos que nosotros también nos acompañan otros comités, como por ejemplo el Comité de Seguridad del Paciente, el Comité de Infecciones, Farmacovigilancia. Entonces estamos en una integralidad también administrativa y académica para que toda la producción de la Fundación Valle del Lili cumpla con todo el régimen académico y científico que se tiene. Bueno, para ir finalizando les quiero contar uno de los análisis que hacemos. Por ejemplo, un paciente llega a la Fundación Valle del Lili y está hospitalizado por X entidad clínica. Ese paciente duró hospitalizado 15 días y se va para su casa con su plan de egreso, con su plan de alta, con su egreso seguro. Pero ese paciente volvió a los 6 días y se hospitalizó nuevamente. Gestión de la información procesa todas las bases de datos denominados de pacientes posiblemente reingresos. Ellos procesan a través de la historia clínica, sacan esa información y se la remiten a gestión clínica. Gestión clínica, yo les he estado hablando que la institución debemos tener estándares planeados, estructurados. Entonces tenemos un documento institucional que es el análisis de los reingresos y evaluamos el reingreso. Evaluamos dentro de la historia clínica y clasificamos el reingreso. Por ejemplo,
En esta clasificación, este paciente que les estoy contando quedó clasificado como 5A, es decir, un paciente que reingresó a la institución por fallas en trámites administrativos con el asegurador. Es decir, en este caso no le dieron el medicamento, pero el paciente reingresó complicado, descompensado, entonces entra otra vez a hospitalización. Cuando nosotros analizamos el reingreso, nosotros no nos quedamos solamente en nuestras prácticas seguras, en trabajar arduamente desde la institución, sino que también coordinamos las responsabilidades con otros niveles de atención, con los aseguradores. Entonces, ¿qué hacemos? Se clasifica el reingreso y se determina el reingreso a quién se le debe notificar. Por ejemplo, teniendo en cuenta que este reingreso es 5A, lo que yo hago es elaborar un documento formal y se le envía a la institución, al asegurador, y se le notifica ese reingreso. Esto permite esa coordinación con la IPS y también permite que se generen esas buenas prácticas de seguridad del paciente, no solamente en la institución, sino con las diferentes entidades. Además, generamos unos informes a la unidad de hospitalización en nuestros cuadros de mando y le hacemos ese seguimiento, esos reingresos. Entonces, con este ejemplo quiero mostrarles que nosotros desde la Fundación Valle de Lili también articulamos y nos coordinamos con los aseguradores o con los diferentes niveles de atención, por ejemplo, en los modelos de atención. Para finalizar, dejarles estos mensajes: la generación de valor, que lo han escuchado a través de las dos charlas, la transformación de las organizaciones hacia las buenas prácticas, cómo nosotros desde nuestros roles, desde nuestros procesos podemos generar esas estrategias, cómo vamos a ser proveedores de datos clínicos para la toma de decisiones que sean las mejores para nuestros pacientes, cómo dentro de las prácticas que se generen podemos incluir la medicina basada en la evidencia, escoger esos mejores estudios epidemiológicos que nos ayuden a orientarnos. Generar esa cultura no solamente de clínica o administrativa, de revisión de indicadores, de seguimiento de los indicadores, de revisiones de metas clínicas. Muy importante la identificación de los riesgos tempranos para las buenas prácticas de seguridad del paciente. Y cierro mi charla retomando el modelo de la atención de la Fundación Valle de Lili, que está centrado en el paciente y su familia. Este modelo de atención, cuando uno lo lee, ve grandes áreas como gestión clínica, gestión de la información, gestión de riesgo, pero estamos anidados a nuestra dirección estratégica, asimismo a unas políticas muy importantes, que son la política de seguridad del paciente y la política de experiencia del paciente. Entonces quiero darle paso a mi compañera Natalia, la coordinadora de experiencia del paciente, para que nos cuente desde su rol y su proceso cómo nosotros en estos 20, 30 minutos que llevamos y hemos hablado de estos temas, nos concluye. Gracias. Bueno, gracias Diana por mencionar la experiencia del paciente, porque cuando hablamos de experiencia del paciente, finalmente la experiencia es la suma de todas las interacciones que se dan, y en esa relación que se tiene con el paciente y su familia se obtiene un resultado, una generación de valor. Y finalmente eso es la experiencia del paciente. Es decir, que cuando hablamos de experiencia del paciente no estamos mencionando un área específica de la organización, sino que estamos hablando de la suma de lo que todos hacemos a diario en torno y alrededor de nuestro modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Por lo tanto, los procesos que me acompañan el día de hoy y que han hablado cómo aportan a la transformación cultural en torno a las prácticas seguras, al logro de los resultados, a la generación de valor que lo enunciaban Diana y Juliet, finalmente aportan a la experiencia del paciente y al logro de experiencias memorables. Es por eso
que nosotros como institución tenemos un programa de experiencia del paciente que tiene como objetivo generar experiencias memorables en el paciente y familia en todas las interacciones, porque el paciente no solo tiene atenciones clínicas, sino que también está inmerso en todo un proceso administrativo y en un detrás de cámaras que impacta en su experiencia con los procesos de apoyo, que por ejemplo el día de hoy nos acompañan alguno de estos. Entonces, finalmente, esa experiencia positiva es la que nos va a generar relaciones a largo plazo con el paciente y familia y va a impactar de manera muy importante en los resultados, porque pacientes que tienen experiencias positivas tienen mejores resultados de salud, porque son pacientes que son más adherentes, que se comunican con el personal de salud, que logran establecer unos objetivos y aportar, siendo ellos unos aliados en su cuidado y en los resultados que tienen. Por eso vamos a ver nuestro programa de experiencia del paciente a través de los componentes, cómo nos integramos, no solo las áreas que me acompañan, sino otros procesos y estrategias institucionales que de manera importante van a impactar en la calidad, la seguridad y finalmente en la experiencia del paciente. Pero entonces, para ver los componentes de experiencia del paciente, quiero que los veamos a través de un paciente, a través de Juan. Juan es un joven de 34 años, papá de Samuel y Sara, de Manuel y Sara, es un trabajador independiente, es un fanático del fútbol y es un paciente que recientemente ha sido diagnosticado con un CA de colon. Vamos a ver a través del viaje de Juan por nuestra institución, a través de esa relación que tenemos en las interacciones clínicas y en las interacciones que no son clínicas, cómo aportamos al logro de esas experiencias memorables con calidez, con calidad, con seguridad y cómo finalmente eso va generando esas relaciones a largo plazo. Entonces tenemos la promesa de servicio como el primer componente que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La promesa hace referencia a facilitar activamente el acceso, evaluar la disponibilidad y la posibilidad de acceder a un servicio, lo que implica que como institución debemos evaluar y establecer estrategias para mejorar todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de agendas, la oportunidad para la realización de procedimientos y cómo esto va a impactar de manera importante en Juan, quien tiene unas expectativas frente a los tiempos de atención, que tiene unas situaciones emocionales en torno a esa noticia y a esa situación de salud que está viviendo y que no había tenido y que implica y requiere una atención oportuna y cómo a través de los datos podemos evaluar y establecer estrategias y monitorear cómo está la promesa de servicio y establecer qué acciones de mejora podemos implementar para así impactar en esos resultados de Juan en torno al manejo de su patología. Adicionalmente, tenemos el cuidado integral, coordinado, continuo y efectivo. Juan tiene un proceso de salud que él espera unos resultados y tiene unas expectativas frente a su tratamiento, tiene unas dudas, tiene una inquietud, pero adicionalmente está inmerso dentro de todo un proceso de atención y Juan está recibiendo la atención a través de uno de los modelos integrales de atención, la unidad funcional de cáncer, cómo nos articulamos con todas las áreas de la fundación para poder generar ese cuidado coordinado y continuo, asegurar la continuidad en el tratamiento y finalmente orientarnos a la obtención de resultados con fundamento en la cuádruple meta y yendo aún más allá a esa quíntuple meta con la equidad. Entonces, como todo el proceso de atención y de salud-enfermedad finalmente va a aportar en esos desenlaces clínicos porque no podríamos desligar la experiencia de Juan de lo que él espera en el manejo de su patología y en los resultados positivos que se den en torno a sus desenlaces clínicos. Otro punto fundamental es el tema de la educación, la información y el acceso a la misma a través de la comunicación. ¿Por qué? Para Juan es muy importante que él pueda tener las herramientas, las habilidades, las capacidades, las competencias para participar en su cuidado. ¿Por qué? Esto va a asegurar que sus resultados clínicos sean los más adecuados. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Juan y a su familia como un aliado dentro de su cuidado. Va a ser incluso un
partícipe y un garante de la seguridad cuando se encuentre hospitalizado, cuando se encuentre recibiendo tratamiento, y adicionalmente va a poder estar más tranquilo cuando recibe y se enfrenta a los diversos procesos, porque la información y la educación que requiere Juan no es solo una información clínica. Él también requiere una información frente a los procesos administrativos, frente a todas las otros procesos a los que se va a ver enfrentados, y cómo también se integra con esas necesidades que él tiene de educación en nutrición y demás, y cómo a través de los indicadores, como lo mencionaba Juliet, nos permitimos generar esas métricas de desempeño y poder evaluar los programas educativos y cómo están impactando en Juan y finalmente en su experiencia. Adicionalmente tenemos el componente de participación. Participación hace referencia a la asociación activa con el paciente y su familia. Para poder que el paciente participe y sea un aliado en su tratamiento, uno, requiere el componente que veíamos antes, que hace referencia a la información. Un paciente informado es un aliado que puede participar en su tratamiento, y lo mencionábamos. Pero adicionalmente, la voz del paciente es fundamental para la mejora continua de una organización. Lo que nos dice el paciente no solo a través de las opiniones, sino a través de la voz, cuando lo escuchamos en los grupos focales, cuando lo hablamos con el paciente y nos puede identificar acciones de mejora, prácticas seguras, cómo podemos fortalecerla. La voz del paciente es muy importante en los procesos de innovación y en la participación activa de su autocuidado. Juan va a ser y su familia van a ser muy importantes para generar esos resultados positivos. Adicionalmente, sabemos que los seres humanos y el bienestar del paciente y su familia es más que solo el componente biológico de la enfermedad que Juan está padeciendo actualmente, sino que implica unas necesidades psicológicas, sociales, emocionales, y es muy importante como institución cómo estamos dando respuesta a esas necesidades, las estamos identificando, de qué manera las estamos abordando y cómo estamos integrando estrategias que promuevan la humanización, la calidez en el trato y la generación de esa relación personal asistencial, personal médico, paciente y familia. Esta relación es muy importante porque también se ha demostrado que esa relación impacta en los resultados, y como lo mencionaba, son pacientes que son más adherentes, participativos, comprometidos con su tratamiento. Otro aspecto muy importante es todo lo relacionado con la gestión del ambiente, el riesgo y la tecnología. El ambiente, nosotros hablamos de un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Las estructuras, nuestra infraestructura también tiene que estar pensada en torno al paciente y su familia, y cómo se garantizan las condiciones de las áreas, las condiciones de seguridad, pero también las condiciones de calidez en torno a la humanización, la privacidad, el nivel del ruido, la limpieza, para garantizar que el ambiente sea un entorno que sea un entorno saludable también para Juan y su familia, que no sea un entorno que antes se vuelva un factor estresante, sino que sea un entorno que facilite y aporte en los resultados de salud de Juan. Adicionalmente, la experiencia del paciente no se puede desligar de la experiencia de las personas que están brindando el cuidado. La experiencia somos todos los que participamos en ese cuidado, de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, el cuidado del talento humano es fundamental para el cuidado de Juan. Cuidar de mí es cuidar de ti, es el lema de este componente. ¿Por qué? Porque es muy importante las estrategias de prevención del cansancio, las condiciones laborales, la generación de estrategias para la intervención emocional, el acompañamiento social de todos los colaboradores, las condiciones seguras que permitan a nuestros colaboradores brindar ese cuidado que mencionábamos en los otros componentes, un cuidado cálido, la educación, permitir la participación, la escucha activa del paciente, y eso solo se logra también cuidando del talento humano. Y como lo veíamos cuando lo mencionaba
Diana y lo mencionaba Juliet, finalmente eso va a aportar, nuestro direccionamiento estratégico aporta a la cultura organizacional en torno a la experiencia del paciente. ¿Por qué? Hablaban de la cultura del mejoramiento, el mejoramiento continuo, la cultura en seguridad del paciente. Finalmente es la cultura en torno a la atención centrada en la persona. Nuestros pacientes como el centro de nuestro modelo de atención y la plataforma institucional, nuestro compromiso institucional, la visión, la misión, el liderazgo de cada una de las personas que hacen parte de las unidades y el liderazgo de las estrategias que hacen parte de estos componentes y de los componentes en sí, va a permitir la generación de estrategias de educación y generación de habilidades en todos los colaboradores en torno a la atención centrada en la persona. Y finalmente eso nos lleva al componente de seguridad del paciente, que no podríamos desligarlo. Hablamos de cultura, de atención centrada en la persona y eso nos genera un marco de trabajo integral, una interconexión entre los procesos que estamos aquí hoy, pero una interconexión entre la calidad, la experiencia y la seguridad. Cuando hablamos de atención centrada en la persona, estamos hablando de la suma de todos estos componentes y cómo esa suma de estos componentes, la generación de métricas de monitorización y contar con estrategias continuas de mejora para fortalecer la experiencia del paciente, finalmente van a impactar en Juan, en su familia, en sus resultados de salud y van a generar experiencias memorables en Juan y su familia y esa generación de valor, que es lo que buscamos, esa generación a largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para hacer un cierre, queremos invitar a una de nuestras líderes médico-administrativas. El objetivo es que ella nos cuente desde su liderazgo, desde su rol, cómo estos 3 macroprocesos que son transversales, cómo los traslada, cómo los aterriza en la metodología, en la operación, en el día a día de su actividad. Entonces tenemos con nosotros a la doctora Paola Valencia Guarnizo. Ella es coordinadora médico-administrativa de la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica, UCI Neonatal y UCI Pediátrica. La doctora Paola es magíster en Gerencia de Organización de Servicios de Salud. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, primero que todo, al Comité de Seguridad del Paciente por esta invitación. Para contarles un poquito de pronto de lo que hacemos desde el rol de los médicos y más bien digamos de la tríada de gestión de las unidades médico-administrativas. De acuerdo a todo lo que dijeron mis compañeras panelistas, es muy importante y primordial decir que todo lo que ellas hacen en gestión de la información, en gestión clínica y desde el área de experiencia del paciente nos ayuda a nosotros a tener datos, a tener información. Pero ¿de qué nos sirve tener solamente esta información en una base de datos, en un Excel, en un tablero, si no entendemos la forma de analizarla y después de esto poder gestionarla? Entonces, aquí lo que les estaba comentando, tenemos datos, la Fundación Valle del Lili genera estos datos a través de nuestras compañeras acá y sus servicios asociados, datos que se van a convertir en indicadores. La Fundación Valle del Lili tiene todos estos procesos relacionados en el tablero de control de indicadores que permanentemente los líderes de las áreas deben estar revisando y evaluando, haciéndole un seguimiento a las líneas de base, a las metas que se han propuesto y a las tendencias de estos indicadores. Esto es a lo que llamamos un monitoreo y seguimiento. ¿Esto qué nos permite? Tener unos resultados y tener evidencias. Estos resultados es con lo que nosotros finalmente, la tríada de gestión de cada unidad, trabajamos para poder realizar intervenciones de acuerdo a estos resultados, que bien pueden ser positivos, y es aquí donde le damos continuidad a muchas de las estrategias que generamos, o pueden ser negativos, que es donde empezamos a realizar estrategias de mejoramiento o estrategias de intervención.
¿Qué más podemos hacer con estos resultados? Como les estaba mencionando, generamos planes de mejoramiento en las áreas, podemos generar obviamente una planificación estratégica de los servicios, nos ayudan a una oportuna toma de decisiones, nos ayudan a prever las tendencias en salud y enfermedad de los pacientes que estamos manejando en nuestra unidad médica, nos ayudan a analizar nuevas necesidades en salud y de pronto a tomar algunas medidas o estrategias que sean más proactivas en beneficio de nuestros pacientes. Adicionalmente nos ayuda a realizar ajustes en políticas que ya vienen siendo manejadas o establecidas. Esto es fundamental, nos ayudan con la movilización de recursos. No solamente nos ayudan a mejorar la parte clínica, sino que nos ayudan a mejorar la parte administrativa en sí de nuestra unidad. Revisando indicadores podemos hacer este proceso de la mejor manera. Nos ayudan a establecer las prioridades de atención en nuestras unidades. Indicadores o datos que están muy desviados son los que tenemos que tomar en primer lugar para hacer el proceso de mejoramiento. Y para nosotros, por lo menos en las unidades que yo tengo a cargo, estos indicadores en seguridad de paciente son una prioridad para nosotros y son los que de primera medida le realizamos pues seguimiento. De acuerdo a lo que decía Natalia, estos indicadores nos permiten conocer lo que la familia y el paciente quieren de nosotros y en torno a esto nos ayudan a mejorar los procesos dentro de nuestras unidades. Esta parte es muy importante. Estos resultados debemos divulgárselos permanentemente a nuestros colaboradores, porque ¿quién más sino ellos son los protagonistas de estos resultados? De todo lo que nosotros hacemos día a día en nuestros servicios es que tenemos esta información y de acuerdo a esta información es que podemos hacer las intervenciones. Entonces, yo les traigo un ejemplo de esta buena práctica en seguridad de paciente que es el egreso seguro. Recordemos que el egreso seguro es una buena práctica que se viene midiendo, digamos que creo que desde el 2019 en todas las unidades de atención. El egreso seguro para nosotros es muy importante porque es una estrategia que nos permite, como su nombre lo dice, egresar al paciente de su hospitalización de una forma segura. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite decirle o contarle al paciente, hacerle un recorderis al paciente de por qué estuvo hospitalizado, cuáles fueron las intervenciones que se hicieron en esa hospitalización, cuáles fueron los procesos que se tuvieron durante esa hospitalización. El egreso seguro nos permite explicarle al paciente cuáles son las causales por las que debería consultar nuevamente, es decir, nos permite darle unos signos de alarma, nos permite explicarle que debe seguir con unos controles, que debe asistir a unos seguimientos, que se debe hacer unos exámenes adicionales y además esto nos permite hacer una llamada o un seguimiento telefónico con el programa de seguimiento posegreso, en donde a nuestros pacientes les preguntamos cómo están, cómo se han sentido, si ya les autorizaron las órdenes, si se están tomando los medicamentos que se les formularon o si han presentado algún signo de alarma. Entonces miren la importancia que tiene este egreso seguro. Miren que esta es la UCI pediátrica. Para el año 2019, 0. ¿A quién le hacemos egreso seguro primero que todo? A todo paciente que egresa de nuestra unidad para su casa o que egresa con una hospitalización domiciliaria. Miren la importancia que les mencioné que tiene el egreso seguro y para el 2019 la UCI pediátrica no le hacía a ninguno de sus pacientes egreso seguro. Esto fue para el primer trimestre. Para el segundo trimestre, bueno, entre este y este trimestre empezamos a hacer todo un proceso de educación con nuestros pediatras intensivistas en el servicio, contándoles esto que ya les mencioné a ustedes, la importancia del egreso seguro, el por qué tenemos que hacer esto. Les explicamos cómo se diligenciaba el egreso seguro y por qué ellos debían hacerlo. Para el segundo trimestre de ese mismo año, miren que empezó a verse algo de mejoría, ya de 0
egresos seguros a nuestros niños, pues ya había un porcentaje al cual se los estábamos haciendo. El trabajo en este año fue muy fuerte en cuanto a capacitación, entrenamiento, sensibilización sobre todo el personal médico de por qué esto era importante, porque muchas veces nosotros como médicos vemos un papel más, un documento más, un proceso más que hay que diligenciar, pero debemos sensibilizarlos en que esto es importante para el paciente y que esto hace que el egreso del paciente sea seguro. Entonces, todo este año estuvimos haciendo ese trabajo. Miren que ya para el 2020 logramos un porcentaje de adherencia a la realización de este proceso de un 87%. Ahí estuvimos, digamos que más bien estables, y ya para final de 2020 incluso logramos tener un 100% de adherencia a la realización de este proceso. 2021 fue un año muy difícil para todos, incluyendo la UCI pediátrica. Sin embargo, aquí, con el acompañamiento del Comité de Experiencia, de Seguridad de Paciente, encontramos algunas mejoras que se podían realizar en el documento que hacíamos de egreso seguro, y se empezó a trabajar en una estrategia que le diera al médico la facilidad y, digamos, nos mejorara la adherencia para que ellos pudieran hacer este documento más efectivamente. Y es aquí donde, con ayuda de ellos y de la parte informática, se generó el nuevo documento de egreso seguro que se empezó a realizar durante este año. Entonces, miren que nuevamente aquí hubo una caída, porque nos tocó volver a hacer el proceso de capacitación en la nueva herramienta, explicarles cómo se hacía, porque antes hacíamos un papel a mano, ya ahora todo esto era desde el sistema, y aquí se ve, mire que los indicadores y los datos nos muestran muy bien de la forma en que venimos trabajando, y uno puede entender por qué aquí nos caímos, qué pasó, qué intervención hicimos aquí, y para estos últimos trimestres vemos que la tendencia nuevamente es hacia la mejora. Entonces, este era un pequeño ejemplo que les quería mostrar. Vean que toda la información que nos entregan las áreas de apoyo, como son gestión de la información, gestión clínica y experiencia del paciente final, finalmente lo que llevan es a la transformación institucional, a una transformación en pos de la mejora continua y obviamente en pos de la seguridad del paciente y de unos excelentes desenlaces clínicos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar unos minutos para las preguntas. Ya vamos a revisar aquí el chat de la conexión virtual. Jefe Carolina, de pronto, mientras yo reviso acá Listo, hola. Ya, tranquila, doctora. Bueno, tengo el reporte de las 10:35. 1.331 personas conectadas. Por aquí nos piden saludos para Tunja, Mediagnóstica Tecnimedi, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, desde Alto Baudó, Chocó, Clínica San Rafael, Popayán, Unidad Diagnóstico Maxilofacial de Pereira. Hay conexiones desde otros países, Alemania, Argentina, Bolivia, Ecuador. Quieren darle las gracias a nuestras conferencistas. Hay comentarios muy positivos de gratitud frente a la toma de decisiones. No me olviden, Hospital San Pedro presente, San Pedro desde Pasto. Las personas están muy interesadas en la toma de decisiones. Felicitan a los equipos en que haya una interacción de los números y de la parte clínica. Creo que esta es una de los factores importantes que la doctora Paola Valencia nos compartía.
porque los datos no están solo plasmados, sino que sirven también para tomar decisiones y para lograr la transformación de una cultura institucional hacia la calidad y la seguridad. Una de las preguntas está enfocada para la jefe Natalia, relacionada con experiencia del paciente, y es cómo esta institución mide la experiencia de los pacientes, si se evalúa o si se aplican algunas herramientas. Bueno, sí, sí. Para medir la experiencia del paciente debemos trascender de las mediciones tradicionales relacionadas con satisfacción, índices de quejas, mediciones que, aunque nos permiten conocer de cierta manera la percepción del paciente con la atención recibida, no nos permiten evaluar específicamente cómo está la experiencia. Para poder evaluar la experiencia del paciente de manera global, cada uno de estos componentes van a tener unas métricas de desempeño, con indicadores de proceso, pero también con indicadores de resultado, que nos permitan a través de esos resultados evaluar finalmente cómo está la experiencia del paciente. Por ejemplo, en la parte educativa, cuál es el alcance que tiene el componente educativo para los programas y modelos, cuál es la comprensión de esta información, cómo es el comportamiento de las opiniones en torno a esa causal de información y educación, cómo se están comportando los eventos adversos en torno a esa causal, y eso nos va a permitir evaluar de manera en proceso, pero también en resultado, uno de esos componentes de la experiencia, que es la educación, y que no es del área de experiencia del paciente, que es la suma de lo que realizan en los diferentes procesos. Por eso es que es tan importante poder mapear cuál es el viaje del paciente en nuestra institución y asimismo en ese mapa poder establecer unos componentes y unas estrategias y métricas de desempeño que me permiten a mí conocer, pero más allá de conocer, poder intervenir de manera oportuna con acciones de mejora que finalmente van a redundar en la experiencia del paciente, y trascenderemos de las métricas tradicionales donde nos quedamos en la satisfacción, en las quejas, y trascendemos a una evaluación multidisciplinaria, una evaluación integral de la experiencia. Muy bien. Doctora, ¿usted tiene más? Hay una pregunta y los invitamos a hacer, escanear la imagen. Hay una pregunta por la imagen. Esta es para la jefe Diana. Dice, ¿cómo se relaciona el proceso de gestión clínica con la autonomía de los profesionales, específicamente con la autonomía del médico? Hola. Bueno, la Fundación Valle de Lili tiene unos departamentos académicos. Estos departamentos académicos, liderados por un especialista médico, tienen unos servicios académicos. Nosotros vamos de la mano a este grupo, a todos los grupos médicos. ¿Cómo lo hacemos? Con la certeza, con el apoyo, con toda la seriedad con el cual podamos apoyar la toma de decisiones de ellos basados en la evidencia científica, ¿sí? Entonces somos un equipo de apoyo, un equipo académico en el cual, a través de nuestro conocimiento en epidemiología, apoyamos con la evidencia científica en los procesos que ellos lo requieran. Entonces ellos son lógicamente autónomos de las decisiones. Nosotros, con nuestro rigor metodológico en la búsqueda de evidencia científica, aportamos de esa forma a la toma de decisiones de ellos. Muchísimas gracias, jefe Caro. No hay más preguntas tampoco. Bueno, entonces les queremos agradecer por la participación en este panel.